Good morning and praise the Lord to everyone. We're just so thankful that you're here with us this morning to worship and to praise the Lord. Hermanos, bienvenidos a todos ustedes que nos están acompañando en este día. Gracias a Dios que están con nosotros. Queremos que la bendición de Dios esté con ustedes en este día glorioso que Dios nos ha dado. We are here to worship the Lord and we're here to praise the Lord. And we want you to just unite with us in one mind and in one accord in worshiping God. Queremos que se unan con nosotros en una mente, en un mismo parecer, para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Hermanos, vamos a orar, hermanos, para abrir este servicio. We're going to pray to start our service here. We want to pray for the needs that are out there in wherever you're at, whether you are sick, whether you have someone that is sick, whether there's a need in a home, a marriage that needs mending, children that need to be rescued out of the hands of Satan. We want to pray for you. Queremos orar por ustedes que están pasando por algunas enfermedades. Tal vez alguien que usted sepa, a lo mejor es un matrimonio que está luchando. Hay sus familias, sus niños que están en las manos de Satanás, que tienen que ser desatados en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar por esas necesidades para que Dios pueda obrar en una manera especial. Enseguida vamos a estar oyendo la palabra de Dios. We are going to be hearing the word of God that's going to be presented by our pastor, Joe A. Fregoso, our senior pastor here at New Life Apostolic Church. Enseguida, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios que va a ser traída por nuestro pastor, nuestro hermano José Fregoso, que es el pastor de aquí de la iglesia de Nueva Vida, aquí en Sanger, California. Vamos a ir a oración. Let's go to prayer at this time and ask God for God's blessing, and we're going to pray over your needs at the same time in Jesus' name. Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for all that you've done, Lord. Thank you for the blessings that we have received all week long. Señor, te queremos dar gracias por todo lo que tú has hecho, por todas las bendiciones que tú has traído a nuestra vida durante esta semana, Señor. Queremos orar por esas necesidades. We want to pray for those needs that are out there, Lord. You know them personally. You know what they need. Tú sabes personalmente lo que ellos necesitan, Señor. Y queremos clamar el nombre de Jesucristo. We want to call upon the name of Jesus. And under the authority with that name that is above all other name, we call it in the name of Jesus to be done according to your will. Hallelujah. Señor, pedimos en ese nombre, que sobre todo nombre, ese poderoso nombre de Jesucristo, y lo clamamos y lo declaramos en el nombre de Jesucristo, que sea hecho conforme a tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Hallelujah. Con nuestro hermano pastor, nuestro hermano Fregoso, we want to present to you at this time our pastor, Joe Fregoso. Thank you, Brother Ben. Muchas gracias, hermano Ben. Hermanos, mucha paz de Cristo. Espero que nuestro buen Dios os haya bendecido durante esta semana. We pray that the Lord has blessed you this week. Estamos por terminar otra semana y esperamos que las bendiciones de ayer sean más grandes en el día de hoy. We're about to finish another week, and we pray that today's blessings are greater than yesterday's. Quisiera presentarles a ustedes en esta mañana I'd like to present to you this morning. un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. I would like to share with you a thought that God has placed in my heart. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias I'd like for you to open your Bibles al primer capítulo del Evangelio según San Marcos for the first chapter of the book of Mark. y vamos a dar lectura al verso 14 y al verso 15. And we're going to go over verses 14 and 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Mark chapter 1, verse 14 begins to say, and now after John was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the
gospel of God and saying, time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Vamos a ir delante de Dios en oración para que Él nos dé la unción que necesitamos en esta mañana. We're going to go to God in prayer for His unction of His Spirit. Sé que al otro lado de esta pantalla se encuentra usted en su casa con su familia. We know that you are there with your family where you're at. Y creo que Dios tiene una palabra para usted. And we know that God has a word for you. Mi consejo es que sea usted sensitivo a la palabra de Dios. My advice is that you be sensitive to the word of God. Usted se dará cuenta qué tanto tiempo ha perdido usted You will find out how much time you've lost sin conocer las grandezas de Dios para usted y su familia. from not knowing the blessings of God for you and your family. Oremos a Dios. Señor, venimos delante de tu divina presencia y te damos gracias por este privilegio que nos das de poder expresar tu palabra que es poderosa, tu palabra que trae sanidad al alma, tu palabra que da esperanza al ser humano. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a aquellos que nos escuchan, aquellos que están en casa enfermos. Extiende tu mano, Señor, y tócalos, para cuando este sermón se haya terminado, sus cuerpos estén sanos, en el glorioso nombre de Jesucristo. Cuando Dios me puso este pensamiento en mi corazón, When God placed this thought in my heart, estuve meditando en ciertas cosas. I was thinking about certain things. Todos los que hemos aceptado el Evangelio del Señor, Everyone that has accepted the gospel of Jesus Christ, a lo menos lo digo por mi persona, at least I'm saying it for my person. el Evangelio ha sido una tremenda bendición para mi vida. Has been a great blessing to my life. Creo que Dios, el cual me ha bendecido a mí, The God who has blessed me lo va a bendecir a usted. is going to bless you. Pero es necesario que usted abra sus oídos It's important that you open up your ears y su corazón and your heart para que Dios pueda entrar a su corazón so God can come into your y heart. para que usted pueda oír con claridad And so you can listen with clarity la voz de Dios llamándolo a the usted. voice of God that's calling you. La palabra del Señor nos dice The word of God says. que el Señor vino a este mundo It says that God came to this world a salvar to save y a buscar and to look lo que se había perdido. those that were lost. El pasaje que hemos tomado en esta mañana The passage we've selected this morning nos lleva a un pensamiento que creo yo que es importante para usted como lo es para mí. takes us to a thought that's for you and me today. Quisiera que con un lápiz tiene usted en su casa If you have a pencil or a pen there in your home, y tiene la oportunidad de tomar notas, if you want to take some notes, quisiera que pusiera ahí en la cabecera de su papel put on the heading of your paper, qué es lo que ofrece el Evangelio. what is that the gospel offers you? Quiero presentárselo como una pregunta. I want to present it as a question. La predicación del Evangelio The gospel preachings no deja de presentar una interrogación a muchas mentes. it's not an interrogation to many minds. Alguien pregunta, ¿será solamente una historia? Some will say, is it only a story? ¿O será algo que alguien escribió para que todos la leamos? Or was it written by someone so that we could all read it? Pero quiero decirle a usted en esta mañana, But I want to tell you this morning, lo que ofrece el Evangelio va más allá de lo que usted se imagina. what the gospel offers
offers is beyond what you can imagine. Alguien me dijo, Pastor Fregoso, Someone has said, Pastor Fregoso, para mí el Evangelio es simplemente una historia for me the gospel is only a story, Pastor, que alguien la platicó y la escribió that someone spoke about and wrote it, para que alguien pensara y se entretuviera en esta historia. so that someone could spend their time interested in a story. Pero para mí va más allá de una But historia. it's beyond more than a story. Para mí es un hecho, It is an act, porque la salvación del hombre because salvation of a man, no está en las manos del mismo hombre. it's not in the hands of a man. La salvación del hombre está en las manos de Dios. And the salvation is in the hands of God. Porque ningún hombre Because no man ha dado su vida has given their para life salvar a la to humanidad. save humanity. El único que lo ha hecho The only one who has es el que descendió del cielo. is the one who came down from heaven. Jesús, Jesus, el Dios eterno y poderoso. the eternal God. Él no vino a condenar al mundo. He didn't come to condemn the Él world. vino a salvar al He mundo. came to save the world. Alguien me preguntó, ¿qué es lo que ofrece este evangelio que usted predica, señor pastor? What is this gospel that you present, Pastor? Le respondo yo a esa persona y le digo, el evangelio I respond to that person and say the gospel, ofrece más de lo que usted se imagina. it offers you more than you can imagine. Lo primero que la palabra de Dios nos enseña es lo siguiente. The first thing that the gospel teaches us is Cuando about, usted hace la pregunta, ¿qué es lo que ofrece el evangelio? what does the gospel offer me? Primeramente quiero decirle que lo que le ofrece es justificación para con Dios. The first thing that it offers is justification. En su Biblia, ahí en Romanos capítulo 5, verso 1, Romans chapter 5 verse 1. dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. En otras palabras, me está diciendo a mí la Escritura In other words, the word of God is saying the que following. el Evangelio es el medio de reconciliación It is the means of reconciliation with entre God. nosotros los seres humanos As we as humans y el Dios que nos creó. and the God who created us. El Evangelio, hermanos, es el medio que reconcilia It is the gospel that reconciles us mediante la declaración in the declaration. de que el hombre que acepta al Señor The Jesucristo. man who accepts Jesus. Y cuando digo acepta al Señor Jesucristo, And when I say accept Jesus, porque creo que es importante aceptarlo a Él. it's important, first of all, that you accept Him. Porque Él es el que tiene la respuesta. He's the one who has the Él response es el que tiene la autoridad. and has the authority, Él es el que tiene el poder has the power para traerlo a usted y a mí to bring you and me a una total reconciliación. in a total reconciliation. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, That's why the Word of God says es importante que nosotros los seres humanos it's important as we as humans nos reconciliemos con Dios. that we reconcile ourselves with Him. La razón que necesitamos reconciliarnos The reason why we have to reconcile ourselves to God es por lo que Él hizo por usted y por mí, for what He did for you and me, para que un día so that one day estemos usted y yo you and I, delante de la gloria de Dios, in the presence of God, delante de su eterna presencia. in His eternal presence. Pero el medio por el cual usted y yo necesitamos llegar a ese lugar And the means to get there, es por medio del Evangelio. it's the means of the gospel. ¿Y quién es el Evangelio? And who's the gospel?
El Evangelio es Jesús de Nazaret. The gospel is Jesus Christ of Nazareth. Muchas personas piensan que el Evangelio es lo que escribió Mateo, Many thinks that it's Matthew y who lo wrote que, it, lo que escribió Marcos, or Mark wrote y it, lo que escribió Lucas. or Luke. Pero el Evangelio es el Señor Jesucristo. But the gospel is Jesus ¿Qué quiere Christ. decir Evangelio? What does gospel mean? Evangelio quiere decir buenas nuevas. It means good news. Le estamos a usted en esta mañana This morning, dando a usted las buenas nuevas. we're bringing good news to you. Y esas buenas nuevas es que puede haber paz para su alma. And the good news is that there can be peace in your life. Porque eso es lo que nos ofrece el Evangelio. That's what the gospel offers. Primero nos ofrece justificación. First, it gives us justification, Segundo nos ofrece paz para el alma. and then gives us peace to the soul. En Juan capítulo 14, verso 27, In John chapter 14, verse 27, dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. peace I leave with you, my peace I give to you. Él es nuestra paz. Not as the world gives to Él you. es el medio He's the means. por el cual usted y yo And the means where you and I, podemos reconciliarnos con Dios. we can reconcile ourselves with God. Jesucristo es el mediador. God is a mediator. En otras palabras, para que me entienda usted mejor, So that you can understand me better. Jesucristo es el abogado tuyo y es el abogado mío. He's your attorney and he's my attorney. Él es el que aboga nuestra causa. He's the one who's battling our cause. Usted y yo nunca vamos a tener un abogado We are never going to have an como el attorney Señor Jesucristo. like Jesus. Este abogado This attorney no engaña a nadie. isn't there to lie to anybody. Este abogado This attorney no le cobra a usted un solo centavo. isn't going to charge you money ¿Sabe for it. usted por You qué? know why? Porque la salvación que ofrece Dios Because the salvation that God offers, es por la fe. it's because of faith. Se lo repito otra vez, es por la fe. It's because of faith. Aquí no hay que pagar dinero a nadie. We don't have to pay money to no one. Es que el precio de su salvación y de la mía, That the price that was paid for your ya salvation, alguien lo pagó por adelantado. somebody already paid it. Y ese que pagó nuestra libertad, That gained our liberty, el que pagó nuestra reconciliación con Dios, paid our reconciliation with es God, el que descendió del cielo. is the one who came down Y su from heaven. nombre es Jesucristo. His name is Y a Él Jesus. sea la honra. His name Y be a glory. Él sea la And gloria. honor. Hallelujah. ¿Qué es lo que nos ofrece el Evangelio? What else the gospel offers? El Evangelio nos ofrece, amigos y hermanos, Friends, and paz en nuestra alma. brings peace to our soul. En San Juan capítulo 14, verso 27, John 14, el 27. Señor dijo, mi paz os doy, My peace I give to you. mi paz os dejo. My peace I No give. como el mundo la da, Not like the word gives. yo os la doy. I freely give it to you. El Señor es el mediador He's the mediator de esa paz of that peace entre usted y Dios. between you and God. Él es el único He's the only one que puede hacer esta obra de mediación, He's the only one that can be the mediator. porque Él es Because He is el Todopoderoso. the all-powerful. El Señor, hermanos, The Lord no tan solo trae justificación, como dije, not just brings justification, ni nomás trae paz para el alma, nor does He only bring peace to the soul. sino que trae para nosotros regeneración. He brings regeneration.
Me gusta esa palabra regeneración. I love that word, regeneration. Porque no hemos sido salvos por obras. We haven't been saved by works. Dice el apóstol San Pablo cuando él escribe su carta St. Paul, when he's writing this a los hermanos de la iglesia. to the church. El Señor Jesucristo, Él es el Rey de la paz. He is the King of peace Él es el que trae paz para ti. and brings peace Él to es me. el que tiene paz para mí. He brings peace to me. Porque la paz que el Señor da Because the peace that He es gives, una paz verdadera. it's a true peace. Porque usted y yo podemos tener diferencias You and I can have differences y no estar siempre de acuerdo. and may not always be in the same mind frame. Pero para eso necesitamos entender usted y yo But then we have to understand que hay alguien superior a ti y alguien superior a mí. there's somebody more superior than you and I. Hay una autoridad superior a ti y superior a And mí. an authority superior than yours Y el and que I. descendió del cielo, And the one who came down from heaven, Él es la autoridad suprema. He is the supreme Él authority. es el que reconcilia. He's the one that Él es reconciles. el que trae paz para el alma. He brings peace to the Él es soul. el que te da la comunión He gives you que communion necesitas tú y que necesito yo. that you and I need. Con ese Dios maravilloso. That's why the Con mighty ese God, Dios the poderoso. powerful God, Con ese Dios que te ama. that God that Con loves you ese Dios que extiende tu mano a and ti that extends His hand to y you te invita and invites you a amistarte con Él. to become a friend of His. El Señor, el Evangelio, The gospel trae paz para el alma. brings peace to the soul. Cuando hablamos de esa de paz para el alma, When you talk about the peace of the soul, estamos hablando de una tranquilidad. we're talking about tranquility. Mientras yo fui joven When I was a young man y anduve en el mundo, and I was in the world, yo no tenía paz en mi alma. I didn't have peace in my life. Yo tuve muchos fracasos en mi temprana edad. I had many failures in my young life. Yo no conocía a mi padre, mi madre fue la que me crió. I didn't know my father. My mother was the one who Mi raised me. madre tenía que trabajar My mother had to work. y no tenía otros hermanos. I did not have any other brothers. Entonces mi madre se iba a trabajar y me quedaba solo en casa. My mother would go to work and I would stay at home alone. Cuando quería ir a la escuela, iba a la escuela. When I wanted to go to school, I Cuando no went. quería ir a la escuela, no iba a la escuela. When I didn't want to go, I didn't go. De manera que tuve una niñez I had a very childhood y tuve una juventud muy desordenada. and a young man that was very disorganized. Pero gracias a Dios But blessed be to the Lord. que un día fui a una iglesia. One day I came to church. Había regresado yo de el servicio militar I had come back from the military y estaba sentado yo en la última banca de la primera iglesia de Tucson, Arizona. I was sitting in the last pew of the church of the first church in Tucson. Y oí ahí predicar al pastor. And then I heard the pastor preaching. Y el pastor estaba hablando del arrepentimiento. And he was preaching about repentance. Pero como yo no estaba muy interesado en oír al pastor, I wasn't very interested in hearing the pastor. mi mente se distrajo por un momento. My mind went off somewhere else. Pero algo tocó mi corazón But something touched my life y me hizo sentir que era importante and made me feel that it was que yo important escuchara a ese hombre. that I would listen to that man. Y cuando lo estaba oyendo, And when I began to listen to him, parece que él me estaba hablando a mí de todo lo que yo era. it sounded as though he was speaking directly to me and all that I was. Lo que inmediatamente vino a mi mente, What came to my mind immediately, dije con toda seguridad que mi mamá I'm sure my mother ya fue y le contó a este predicador todo lo que yo hago. preached or told this pastor all that I do. Pero
estoy convencido I am convinced de que no era el pastor el que estaba hablando. that it was the pastor who was Yo sé speaking. que era Dios que me estaba hablando. I believe it was God who was Porque el speaking. Señor había visto mi necesidad. Because God had seen my need. Había visto que por toda mi infancia había sido una infancia de pobreza. All since I was a kid, I was in poverty. Fui un infante que nunca conocí el amor ni las caricias de un papá. I never knew the love of a father. Pero cuando el Señor me habla en esa mañana, That morning when God's speaking to fue me, cuando sentí yo una paz en mi corazón. I felt that peace in my life. Y fue cuando yo hice esa decisión. And I made that decision. Dije, desde este día, From this day, yo quiero servir al Dios que ese pastor está I predicando. want to serve God, the same God that the Quiero pastor. decirle a usted en esta mañana, I want to tell you this desde morning, ese día from that hasta day el día que Dios me presta hoy, to the present day, he sido feliz, I've been happy. he sentido paz en mi alma. I felt peace in my No life. soy rico en materiales, I may not be rich pero materially, soy rico But I'm en rich. las bendiciones de Dios. of the blessings of God. Gracias por mi madre. Thank God for my mother. Ella fue la que me presentaba a Dios siempre en oración. She would always present to me God in prayer. Cuando yo llegaba a las diferentes horas de la noche o de la madrugada, When I would get home at all hours of the night, oía las oraciones de mi madre. I would hear my mother praying, Salva a mi hijo José. save my child Joe. Pero cuando yo hago la decisión, hermano, But when I make the decision, que levanto la mano, when I lift up my hand, porque el pastor que estaba predicando because when the pastor was preaching, dijo, hay alguien que quiere servir a Dios. he asked if there's somebody that wants to serve the Lord. Y levanté mi mano. And I lifted up my hand. Mi madre en ese tiempo acostumbraba a sentarse como a la mitad de la planta en donde se llevaba a cabo el servicio. She would always, my mother would always sit in the middle section of the church. Y una de las hermanas le dijo, hermana Amalia, She said, Sister Malia, su hijo allá levantó la mano. your son back there lifted up his hand. Y mi madre volteó hacia atrás y vio que yo era. And she turned around and saw that I was the one lifting up Mi my hand. madre se pone de pie y le dice al pastor, por favor no le crean. My mother stood up and told the pastor, do not Yo believe him. conozco a mi hijo, no le crean. Do not believe my son. Pero qué bueno que el pastor no escuchó a mi mamá. But the pastor didn't listen to my mother. Porque en ese mismo día Because that same day, hice yo la decisión I made the decision de aceptar este evangelio to accept this que me ha gospel traído paz, that brought que me ha peace traído felicidad, and brought que me ha happiness traído esperanza. and hope. Porque sin Jesucristo Because without no Jesus, hay esperanza de vida eterna. There is no hope of Es eternal por life. eso que Él vino That's why he came a buscar to y a find salvar and to save lo que se había perdido. that which was Y lost. entre esos perdidos And within that estaba loss, yo. I was there. Y me levantó de donde estaba. And he picked me Y up me lavó. and he cleansed Me me. vistió. He dressed me Me and ungió. anointed Y me. ahora And le doy today, gracias. Thank him. Glorifico su nombre. I glorify Porque him Él hizo el cambio. because he made the change. Fue este evangelio glorioso It was this glorious el que gospel me ha reconciliado who reconciled con me el Dios perfecto, with a perfect con el God, Dios divino, with a con divine el God, Dios santo, with a holy el God, único que salva, The only one that el can save. único que the only perdona one that can forgive, y el que pronto viene por ti y por mí. and the one who's coming soon for you and me. ¿Qué es lo que ofrece el evangelio? What is that the gospel offers? El evangelio nos ofrece regeneración. It gives us regeneration. Dice el apóstol San Pablo en su carta que escribe a los hermanos, He writes the letter, especialmente en la carta a Tito, capítulo 3, verso 5. the book of Titus, chapter 3, verse 5. Dice que nos salvó He saved us
no por obras, not because of works, no por obras. not by works. Hay quienes There's some piensan que tienen que hacer ciertas cosas that think that they have to do certain things para alcanzar la salvación. to reach salvation. Usted no tiene que hacer nada. You don't have to do anything. El Señor Jesucristo ya lo hizo por ti. Por mí. Jesus Christ already did it for you and I. Es por medio de Él It's by Him. que tenemos paz para con Dios. That's how we have peace with God. Escuche, tenemos paz para con We Dios have peace with God por medio de nuestro Señor Jesucristo. because of Jesus Christ. Él es el mediador He is the entre mediator. usted y Dios. Between you and God. En otras palabras, In other words, Él es tu abogado, He is your judge es mi abogado. and my attorney. Y hay algo que me gusta de este abogado, And I love something about que this. Él no me cobra ni un centavo. He doesn't charge me a cent. ¿Sabe usted por You qué? know why? Porque el precio, mi abogado que se llama Jesús de Nazaret, My attorney that's called Jesus Christ, Él pagó el precio. He already paid the price. Me dijo, no te preocupes, Do not worry. yo ya he pagado el precio. I've already paid the price. Y alguien pregunta, ¿cuál es el precio? What is that price? El precio es su propia vida, His own life. su He gave. propia sangre, His blood that no He con shed. sangre ajena. Not with No, another Señor, blood, con su propia sangre. but with His own blood. Él nos compró a He usted purchased us el boleto the de ticket nuestra libertad. of our freedom. Porque usted y yo estábamos condenados. We were condemned, No teníamos esperanza de vida did eterna. not have hope for eternal life. Pero gracias a este Jesús de Nazaret, Thank be to que God. Él abogó tu causa y la mía. He was your attorney. Y hoy tenemos paz con Dios. And today we have peace Ahora with sí podemos platicar con Dios. God. We can speak with God. Ahora sí podemos acercarnos a Dios. We can get close to Ahora Him. sí podemos presentarle nuestras We necesidades a can Dios. present to Him our needs. Porque hubo alguien Because there was someone que abogó that was an por attorney ti y por mí. for you and for Y me. su nombre es Jesucristo. And His name is Jesus. ¿Qué es lo que nos ofrece este evangelio? What does this gospel offers us? Este evangelio nos ofrece descanso para el alma. It brings peace to the soul. Dijo el rest. Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 11, verso 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Y luego sigue diciendo, y llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. And take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and low in heart, and ye will find rest for your soul. Cuando el Señor nos da esta paz, When God gives us His peace, porque la mayoría de nosotros majority of us, éramos gente violenta, we were kind of violent. éramos gente violenta. We were violent people. Nos gustaba a nosotros mucho el pleito. We used to like fighting. Sí, Señor, nos gustaba mucho el pleito. Yes, sirree. Y probablemente usted que nos escucha en esta mañana And maybe you that are listening to sea us, una de esas personas como era yo. you might be one of those Un persons peleonero muy busca pleitos, that always seek to fight somebody. pero le doy gracias a Dios But I thank God que no me hizo un cobarde, He didn't make me a coward. a coward. No, porque yo no le tenía miedo, no le hace que fuera más grande que yo. I was never afraid, even if you were taller than me. Aunque me reventara la boca, no le tenía miedo. Even if you busted my lip, I was not afraid. Pero eso era yo en la carne, That's how I was in the cuando flesh, no conocí el amor de Dios. when I didn't know God. Pero ahora, But today, ahora lo tengo al Señor de mi lado. I have God on my side. Aleluya.
Ahora Él me ha enseñado a mí He has showed me cómo se puede pelear cuando uno está sirviendo a Dios. when you need to fight serving the Lord. Ya no tenemos que usar guantes, We don't have to use ni our tenemos que gloves, pelearnos así con las manos sin guantes. nor with our fists. Ahora el Señor nos ha enseñado una manera God has shown us a way, más constructiva, something that's more una constructive, manera más eficaz. something that's more Si usted me effective. permite usar esa palabra, es más If eficaz. you can let me use that word, Y esa es, hermanos, que nosotros reconozcamos that we would que recognize una vez que Dios está en that nosotros, once God is in us, tenemos paz. that we have peace. No tenemos ya nosotros por qué usar nuestros puños para pelear. We don't have to use our fists to fight. Ahora tenemos la palabra. We have the word La palabra de Dios The es word of God. nuestra arma. is our weapon. Sí, en el mundo se usa la pistola, In the world se you use a usa el gun, rifle, you use a se usa rifle, el cuchillo. you use a knife. Pero cuando uno viene al conocimiento del When Evangelio, you come to the gospel, esta es la espada más eficaz. this is the weapon. Esta es la espada más eficaz. The weapon that's more effective. ¿Sabe usted por You qué? know why? Porque esta espada Because this dice shield, que parte el alma. it cuts through the soul. Una espada A sword o un cuchillo or a knife no le va a partir a usted el alma. isn't going to part you through Lo the va a soul. cortar It'll cut you. y la cortada va a ser profunda. It'll be a deep cut. Pero la palabra de Dios But the word of God, es una espada de dos filos. it is a sword of two edges Cuidado con ella porque ella es penetrante because it's penetrating. y corta los huesos. It cuts through the bone Y luego también dice que corta las coyunturas. and it Los cuts joints through the de cada uno de joints. nosotros. Los traspasa. It trespasses us. Aleluya. Qué grande es Dios. How great is God? Con mucha razón, With much reason, el apóstol San Pablo St. Paul aceptó todos los retos que se le pudieron presentar a él. does all the challenges that were ever presented. El apóstol Pablo no fue un hombre cobarde, He was never a coward. fue un hombre valiente, He was a man of fue valor. un hombre que verdaderamente sufrió por la causa del evangelio. And he suffered for the cause of the gospel. Pero él aceptó todo eso He accepted it all porque él era primeramente un perseguidor. because he used to persecute. Era perseguidor de la iglesia. He would persecute the church. Pero llegó el tiempo But it came to en the que le time. pararon el alto. They stopped him. El Señor se le apareció en el camino a Damasco God presented himself in the y way lo to tumbó Damascus a él de su caballo. and knocked him off his Y horse. estando él postrado en tierra, And while he was on the ground, quedó ciego he was blind. y preguntó, Señor, ¿quién eres? And he would ask, "Who art thou?" Y el Señor le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. And he responded, "I am Jesus of Nazareth, who you are persecuting." Aleluya. Por más violento que haya sido San Pablo antes de su conversión, Before his conversion, it doesn't matter how much violence he was. cuando él se encontró When he found Jesus, con el Jesús de Nazaret, that Jesus of Nazareth, se encontró con la sorpresa más grande de su vida. he came across the biggest surprise of his life. Porque en primer lugar, Because in the first place, lo tumbaron a él de su orgullo. they knocked him down from his pride. Ya estando tirado él en el piso And once he was on the ground y estando ciego, and being blind, él ya no podía moverse, no podía hacer más. he could not move any longer. Pero ahí el Señor le indica qué es lo que tiene que hacer. What presents to him what he was about to do.
Se le dijo a él, ve a cierto lugar to go to a certain place, y ahí se te indicará lo que tienes que hacer. and there they will indicate to you what you need to do. Amigos y hermanos, My friends, quiero decirles a ustedes en esta mañana, I want to tell you this morning, ningún hombre de aquí de la tierra no man from this world le va a cambiar a usted su destino. is going to change your destiny. Ningún hombre de aquí de la tierra, No man from this world, por más inteligente que sea, no matter how intelligent they may be, no lo va a cambiar a usted nunca. will never ever change you. Lo que necesitamos tener nosotros, What we need to have, al igual así como lo tuvo San Pablo, just like St. Paul had, un encuentro an encounter con el autor de la vida. with the man, with the God of life, Porque Él es el único because he's the only one que puede sacar de tu corazón y de mi corazón that can take out of your heart and mind el odio, the hate, el rencor, el desprecio. the displeasingness. Porque según San Pablo, Because according to St. Paul, su creencia era superior a las demás. his attitude was that I'm superior Él to no all. podía aceptar que Jesús de Nazaret era el Salvador del He mundo. could not accept that Jesus Christ was the Savior of the world. Es por eso que Pablo perseguía a la iglesia. That's why he persecuted the church. Pero cuando el Señor se le apareció en el camino a But Damasco, when God presented himself going to Damascus, cambió su he mentalidad, changed his mind, cambió su corazón changed his heart. y ahí se entregó, se rindió a Él. He totally rendered to God. Si Él no se hubiera rendido, If he would have not si rendered to él, God, si él hubiera seguido en su orgullo religioso, and if he would have continued in his prideful religion stance, San Pablo nunca hubiera conocido he would have never found lo que es el verdadero amor de Dios. and know the true love of God. Porque cuando Dios lo levanta, Because when God picks you up, lo transforma a él en un gran predicador. will transform you to a great instrument. Lo he dicho antes y lo digo después. I say it, I've said it before and I'll say it again. San Pablo, de entre todos los apóstoles, Out of all the apostles, San St. Paul Pablo era el hombre que estaba él más bien instruido en la palabra. he was the one that was embedded into the word. Cuando digo en la palabra, era un hombre de letras. He was the man of word. Pablo hablaba 7 idiomas. He spoke 7 languages. Y usted y yo tenemos problemas aún para hablar el inglés, fíjese. And we have trouble even speaking English. Y él lo hablaba todos sus 7 idiomas perfecto. He spoke all 7 languages perfectly. Y creo yo sinceramente And I sincerely think que eso le ayudó mucho a San Pablo helped him quite a bit para poder llevar el evangelio a otros países. to take the gospel to different countries. Lo que le estoy diciendo es que el evangelio That the gospel le ofrece paz, gives you peace, le ofrece a usted justificación, brings justification, le da a usted regeneración brings regeneration, y enseguida le da descanso a su alma. and brings peace to your soul. Qué hermoso es esto. How beautiful this is. El mismo Señor Jesucristo, Same en el Lord, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, book of Matthew, 11, versos 28 y 29, from verses 28 and 29. el Señor dice de esta manera: venid a mí Come unto me, todos los que estáis trabajados y cargados, that are heavy laden. y llevad sobre vosotros mi yugo, Take my yoke upon you, y tendréis paz y vida eterna. and you shall have peace to your soul. Es importante entender lo que Dios nos dice. It's important to understand what God is saying. Cuando el hombre es cargado del pecado, When the man is loaded with sin, observe
Cuando usted viaje por las calles, When you're traveling in the roads, o aún cuando pasa uno por los alleys, por los callejones, when you're going through the alleyways o en los parques de la ciudad, or through the parks of the city, ¿qué es lo que mira muchas veces? what do you see most of the time? Mira hombres y mujeres You see men and women tirados, thrown, alcohólicos, alcoholics, adictos a la droga, drug addiction. y es una tristeza verlo. It's a sadness to see them this way. Yo digo que es una tristeza, I say it's sad porque el que no ha practicado nada de estas cosas, because those that never have practiced that, alcohol, tabaco, drogas, etcétera, drugs, etc., no entiende lo que esos individuos they don't understand what those individuals sufren. are suffering. Se sufre, They suffer. sufre desprecios. Suffers people La despise gente you. no lo quiere, People don't like you. la gente no se le acerca, People don't get close to you. la gente lo tiene a usted como un pedazo de basura. People look at you as trash. Me hace recordar Makes me remember al buen samaritano. the Good Samaritan. En la parábola del buen samaritano The parable of the Good Samaritan. encontramos nosotros We find que un individuo iba él en su cabalgadura, en su caballo, por decir así, there was a man that was traveling in his horse with his horse y vio a un hombre tirado, and saw a man laying there. a un hombre que lo habían golpeado, A man that had been un beaten, hombre que estaba sangrando, one that was bleeding. pero dice que pasó un levita, a Levi, passed by, así como le hacemos nosotros cuando miramos al borracho tirado en la calle. Like we see a drunk person in the street, Un borracho, así. we say, oh, there's a drunk person. Pero no nos acordamos cuando nosotros estábamos tirados así, ¿verdad? We don't remember how when we were that way. Otros no se le arrimaban porque el hombre estaba herido y no querían comprometerse. And others just passed him by because they didn't want to get involved. Hay un canto que cantábamos en la iglesia. There's a song that we used to sing. Dice el canto que levita y sacerdote The Levite and the priest. por ahí pasaron, They passed by them, pero ninguno de los dos Neither lo one. levantó. picked him up. Pero el buen samaritano, But the Good Samaritan, ese buen samaritano que se llama Jesús de Nazaret, Good Samaritan called Jesus, él pasó he passed by por donde estaba aquel hombre tirado, where that man was laying. se bajó de su caballo, He got off his horse. se inclinó hacia el hombre que estaba tirado, He kneeled by him, fue y sacó una botella de aceite got his oil, y limpió las heridas, cleansed his wounds. pero no lo dejó ahí, But he didn't leave him there. lo levantó y lo subió en su cabalgadura He picked him up and placed him on his horse. y lo llevó He took him a una casa en donde lo cuidaran. took him to a house where they could take care of him. Y una vez estando en esa casa, le dice al dueño de la casa: Once at that home, he tells the owner, aquí te lo voy a dejar. I'm going to leave you this Te person. voy a dar esta cantidad de dinero I will give you this monetary money para que tú so that cuides de él. you can take care of him. Y si ese dinero se te acaba y te faltare más, If that money runs out and you need more, cuando yo regrese, when I come back, te lo voy a pagar. I will pay you. Es una historia It's a story. que nosotros la vemos así muy por encima, We just look at it on pero superficial. para mí tiene un grande significado. But that story has a great significance. Porque así como ese hombre, Just like that man, así era mi vida y así era la tuya.
That's how my life was, and that's how yours is. Nadie se nos acercaba. Nobody would get close to us. Nadie nos decía, hay alguien que te ama. Nobody said somebody loves you. Nadie nos decía, hay un Dios que te quiere. Nobody would tell us there's a God that A lo loves you. contrario, la gente se burlaba de nosotros. People would make fun of us. Pero gracias a Dios que un día pasó el buen samaritano But one day the Good Samaritan passed by y nos levantó de donde estábamos. and picked us up. Sanó nuestras heridas. He healed our wounds. Aleluya, digo que sanó nuestras He heridas. said he healed our Nos wounds. ungió con He aceite. anointed us with Y his cuando oil. hablo de aceite, When I talk about estoy the oil, hablando de aceite santo. I talk about the holy Aceite oil. del poder del Espíritu de Dios. The power of the Holy Spirit. Y aquí nos dejó encargados. And then he left us in care of. ¿Sabe usted por qué? You know why? Porque Él prometió que iba a regresar por mí. Because he's promised that he would come back for me. Y si Él prometió que venía por mí, And if he promised he would come back, téngalo por seguro que va a venir por usted también. that he promised you he's going to come Sea back su for nombre you. alabado y glorificado. Let his name be praised. Por eso es que el Señor dijo, venid a mí, That's why the Lord says, come unto me. todos los que estáis trabajados y Those cargados, of you that are heavy laden, que yo os haré I descansar will give you rest. y hallaréis descanso para vuestras And you almas. will find rest for your soul. Ya para terminar, To finish, lo que este evangelio me ofrece a mí what this gospel offers me es vida eterna. is eternal life. Juan 3:16 dice, John 3:16 says, de tal manera amó Dios al mundo for God so loved the world, que dio a su Hijo unigénito, he gave his only begotten para Son, que todo aquel que en Él cree so that all who believe in him tenga vida eterna. will have eternal life. Creer en Jesús Believing in God debe ser lo máximo para usted. should be the maximum for you. No podemos nosotros, We cannot, como personas que hemos sido regeneradas People- para servir a people Dios, that have been regenerated to serve the Lord, no podemos dividir nuestro amor we can't divide our love entre las cosas del mundo between the world y las cosas que son de Dios. and the things of God. Dios es un Dios celoso God is a jealous God. y Dios no murió en el Calvario nomás porque le dio ganas de morir. He didn't die on Calvary just because he wanted to die. Él murió en el Calvario con un propósito He died on Calvary for a y purpose. el propósito fue de salvarte a ti, Is to save you de salvarme a mí. and to save me. ¿Porque éramos tú y yo muy buenos? Because you and I were good? No. No, sir. Nos salvó He saved us por puritita misericordia. because of mercy that he had. Ningún religioso del mundo No religious person tuvo misericordia de ti y de mí. had mercy for you and I. Pero este buen samaritano llamado Jesús de Nazaret, But this good Samaritan called Jesus, Él nos dio descanso para el alma. he came to give us Y ya peace. no hay, ahora ya no andamos buscando la droga, We're not looking for the no drugs. andamos buscando por el licor, We're not looking for the alcohol. porque traemos acá dentro de nosotros una desesperación. Because inside we have a desperation. Todo eso cambió. Everything changed. Gloria a Dios, ahora buscamos Now we look for la presencia del Señor. the presence of Porque God. la presencia de Dios Because the presence of es la God que satisface a mi alma. Is what brings La satisfaction. presencia de Dios es la que me tranquiliza. And what brings La tranquility. presencia de Dios es la que me da esperanza. It's His presence that La brings hope. presencia de Dios es la que me muestra el fin de esta carrera. And it also gives me the sight of the Porque este camino because this road, tiene su fin. it has its end. Y al fin de este camino And at the end of the road, hay una puerta estrecha. there's a very narrow door. Y dice que son pocos los que por ellos entran. And it says that very few go through it. Necesitamos usted y yo You and I need hacer el esfuerzo necesario, to make a considerable effort seguir al Señor,
to follow para Jesus que podamos entrar por la puerta estrecha. so we can go in through that narrow door. ¿Será una puerta de oro? Could it be a door of gold? ¿Será una puerta de marfil? Could it be a door of marble? Marble, ya. No, no es una piedra de marfil, It's not a ni es marble. una piedra de oro. Or a door of gold? Dijo el Señor, yo soy la puerta de las ovejas. But Jesus said, I am the Él door. es la puerta. He is the door. Si usted quiere entrar If you want to come in al reino de Dios, into the kingdom of God, tiene usted que entrar por la puerta. you must go through the door. Y la puerta es Jesús de Nazaret. The door is Jesus. Para terminar, To finish, lo que Dios nos ofrece es vida eterna. what God gives us is eternal life. Y por último, el Señor nos ofrece ser hechos hijos de Dios. And the last point is to be the sons of God. Dice en Romanos capítulo 8, verso 1. Romans chapter 8, verse 1. Ninguna condenación pues hay para los que no andan, conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. Therefore, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus. La palabra de Dios añade lo siguiente. The Word of God gives you the following. Si nosotros, hermanos, andamos conforme a la carne, If we are walking in the flesh y no andamos nosotros conforme a el Espíritu, and not according to the Spirit, no tenemos nosotros la oportunidad we don't have de the entrar opportunity por la puerta to go in through that door del reino de Dios. of the kingdom of God. Amigos, hermanos, Friends and brothers, porque ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. because there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Quisiera, ahí donde está en su hogar, There where you're at in your place. si gusta usted ponerse de pie ahí en su casa, If you want to stand where you're o si at, gusta usted doblar sus rodillas, if you want to kneel, permítame llevarlo a Dios en oración. permit me to take you to God in prayer. En esta mañana This morning, le hemos traído a usted, we've brought to you en realidad, the reality el medio and the means por el cual usted puede convertirse where you can be converted en un verdadero hijo de Dios. in a true son of God. Los hijos de Dios son los que creen, The children of God are those that believe, son los que sirven, those that are serving, son los que adoran those that are worshiping, y son los que son fieles those that are faithful hasta la muerte. to death. Porque está escrito, Because it is written, si usted quiere ver el rostro de Dios, como yo deseo mucho verlo también, if you want to see the sight of God just as I do, es necesario que tú y yo it is important that you and I seamos fieles to be faithful hasta la muerte. unto death. Entonces, And then Jesús de Nazaret the Jesus of nos Nazareth dará la corona inmarcesible de shall gloria. give us the celestial crown. ¿Está usted enfermo? Are you sick? Yo le digo en esta mañana, I tell you this el morning, mejor especialista que conozco yo the best specialist I know, se llama Jesús. his name is Jesus. Y quiero en esta mañana incluir en esta oración por los enfermos I want to include in this prayer for the sick a una hermana que la familia Fregoso estima mucho. a sister that we have esteemed for a long time. Ella me ha llamado esta tarde She called me this evening y me ha hecho saber and has let me know que su médico, su especialista,
Her specialist doctor, le ha confirmado que tiene una infección en su riñón. she has a very severe infection in Tiene her la kidney. probabilidad de perderlo. Will probably lose it. Su esposo ya perdió un riñón. Her husband already lost a Pero el kidney. hermano Leo Rodríguez, él está muy bien. Brother Leo is doing well. Y le digo a mi hermana en esta tarde, I will tell the sister right now, el que nos dio la vida, the one who gave us life, él te va a sanar. he is going to heal you. Y quisiera que usted en su casa There at your home, levante sus manos lift up your hands y dígale al Señor, and tell the Lord, en la manera que usted pueda expresar, in the way that you can express en yourself, sus propias palabras, in your own words, dígale, Señor, que estás en el cielo y en la Lord, tierra. it does in heaven and earth. Te doy gracias. We give you thanks. Te adoro, Señor. We worship you. Bendigo y glorifico tu nombre. Blessed and glorified. Porque tú eres el mismo ayer, a hoy y por los You are siglos. the same yesterday, today, and forever. Quiero presentarte, Señor, en esta mañana a mi hermana I want to Rodríguez. present to you, Sister Rodriguez. Tú tienes el poder. You have the power. Tú la formaste en el vientre de su madre. You are the one that formed her in the womb of her mother. El médico le ha dicho que tiene un riñón The medics have said he only que has está one propenso a perderlo. that's about to be lost. Pero nosotros estamos, Señor, parados en tu palabra, We're standing on your word, en tu promesa. in your promises, Lord. Así como tú nos has prometido Just as you promised que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin. that you would be with us until the end of Te time. pido por mi hermana We ask prayers for que this, tú le toques, that you would touch her, aunque ella está en el estado de Washington. even though she may be in the Tu state of poder Washington. llega a Washington y a cualquier lugar del mundo. Your power will reach down. Tócala, Señor. Touch her. Te lo pido en el nombre precioso de We Jesucristo. ask this in the name of Te Jesus. pido por aquellos que están, We pray for Señor, those en sus hogares in enfermos. those places of home that are sick. Tócalo, Señor. Touch them, Lord. Y echa fuera esta pandemia, Señor. Away this pandemic Y restaura and restore la paz y la tranquilidad, Señor, en este peace país. and tranquility in this. Te lo pido en el nombre precioso de We Jesucristo. ask it in the name of Jesus. A ti sea la honra y la gloria. To you be the glory and honor. Dios lo bendiga. God bless you.